Quedan horas. Esta medianoche circular por la AP2 será gratuito. Recorrer los 215 kilómetros entre Alfajarín y El Vendrell tenía un coste de casi 26 euros y cada día circulaban por ella más de 9.600 vehículos. Una liberalización que cierra 44 años de gestión por parte de Albertis y que permite evitar una de las carreteras más peligrosas y con más puntos negros como es la Nacional 2 a su paso por Aragón. Y es que en el tramo entre Alfajarín y Fraga han sido 62 las personas que han fallecido en esta carretera en la última década. Una de las vías más peligrosas y que también demandaban los transportistas que algo se hiciera. Entre ellas, ya saben, el desdoblamiento. Y es que son más de 6.000 los camiones que cada día circulan todavía por la Nacional 2. José Antonio Molinero, presidente de Tradime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Moliner, no me ponga más. Moliner. Por favor. Bueno, cuéntenos, porque esta medida es esperada, pero claro, definitiva para terminar con todos esos problemas que también acarreaba viajar por la Nacional 2, incluida la siniestralidad. Pues sí, tardía, pensamos que es tardía, que tendría que haberse acometido hace bastante tiempo por la seguridad de todos, que es lo primordial, lo que tiene que primar tanto en el transporte como en la circulación es la seguridad, y desde luego lo que es la Nacional 2 no la tenía ni la tiene. Entonces ahora pues muy bien, para nosotros es una buena noticia, muy esperada como he dicho, pero creemos que está a la sombra de un futuro cobro de peaje por autovía. O sea, pensamos que el gobierno ha quitado unos peajes a Albertis para en un futuro ponerlos ellos. Para ponerlo el gobierno. Claro, porque actualmente, ¿cuántos transportistas utilizaban la autopista? Pues realmente, según las cifras de Abertis, unos 1.000, no llegaba a 2.000 vehículos al día. Lo que circulaban más, casi siempre son los que circulan con mercancías peligrosas, puesto que es obligatorio que circulen por autopista. Uh-huh. Claro, hubo un momento en el que se intentó, no sé si al final resultó efectivo o no, el tema de las bonificaciones en tramos. Esto no llegó a ser, por las cifras que nos dice, una solución. Pues no es una solución, pues es muy sencillo de explicar. Estas autopistas llevan 50 años diseñadas. Las entradas y salidas, tanto como las áreas de servicio, están obsoletas. Tengo que recordar que la entrada y salida de Fraga discurre por una rotonda, unos stops en una nacional, y un vehículo pesado le cuesta mucho, son 40 toneladas las que tenemos que menear cada vez que arranca. Entonces todo eso, pues realmente en tiempo, que para nosotros es fundamental, prácticamente venía a ser lo mismo, no, o sea, costaba menos tiempo por la nacional que por la autopista, con lo cual pues mucha gente no la cogía, pues aparte de pagar más tiempo, pues no salía a cuenta. Usted nos mencionaba, ¿no?, que queda la sospecha de que luego nos cobren por utilizar la autovía, es algo que también está en el ambiente, que también está de debate, pero también han afirmado que hay como una falta de previsión, ¿no?, ante el levantamiento de las barreras esta medianoche, que tendría que haberse trabajado un poco más la adecuación del uso de lo que era autopista a lo que ahora va a ser autovía. Correcto. El primer problema son las playas de peaje, que se podrían haber desmontado, no digo todas, por supuesto, porque tenían que seguir cobrándolo hasta hoy a las 12, pero podían haber desmontado 2 o 3 o 4, haber desmontado algo. Luego también volvemos al mismo tema que anteriormente con las salidas. Las áreas de servicio están obsoletas también, son 180 plazas. Estamos esperando un tráfico de 5.000, 6.000 vehículos solamente pesados, con la incrementación también que habrá, por supuesto, de vehículos privados, de vehículos utilitarios, o sea, de vehículos turismo, pues estamos viendo que no hay sitio tampoco para parar. Además de eso, la licitación de las áreas de servicio también termina, no sabemos quién se lo va a quedar, si lo han licitado, y ahí también creemos que se ha perdido una oportunidad para ofrecerla a la gente que nos está dando ahora servicio de la Nacional 2, que lleva muchos años, nos han tratado siempre muy bien, y creemos que esa gente ahora va a salir perjudicada porque se van a quedar sin puesto de trabajo. Que al final, ¿verdad?, nos alegramos por un lado, pero tiene muchas patas al final una decisión como esta. Correcto. Que estamos viendo, y una de ellas pues las áreas de descanso. Exactamente, es que tomar esto, si sabíamos desde hace ya 2 años o 3 que se iba a producir esto, yo creo que se podía haber hecho bastante mejor para todos, pues hacerla más permeabilizarla un poco mejor, que hubiera más salidas, porque tenemos que tener en cuenta que una autovía nueva, como por ejemplo la que se está haciendo en la 68, en la antigua 232, se están respetando todas las salidas, tanto a áreas de servicio como a poblaciones,
que había antes. En cambio, una autopista no está hecha para eso, como la AP2, está hecha para el negocio. Entonces no piensa en los vecinos, ni en los transportistas, ni en nada. Hacer sus salidas corresponden a un criterio económico, no a un criterio pues de servicio, como corresponde a una autovía pública. Claro. Estamos hablando de la AP2, que es la que tenemos ahora, pero es necesario, ¿no?, seguir luchando también por ese desdoblamiento de la Nacional 2 y porque esa vía mejore. Al fin y al cabo, también es una vía que no cae muerta, sigue estando ahí. Más que desdoblamiento, yo, porque sé que no van a hacerlo, o sea, si no se lo han gastado hasta ahora, con las muertes que ha habido, desgraciadamente, sí. No lo van a hacer ahora para esto. Eso sí, los accesos, como he dicho antes, se tendrían que mejorar. Un ejemplo muy sencillo que conocemos todos, el cruce de Pinas, es un cruce, eso tendría que estar prohibido, ese cruce. Salir a una nacional con un stop, ahí tendría que hacerse pues una rotunda, una adecuación, una mejora de firme, seguridad sobre todo. Y esas cosas pues darían que la gente pudiera entrar y salir a los servicios que no tienen la autopista. Y de paso pues no dejaríamos morir lo que tenemos ahora en la Nacional 2. Y la gente, por supuesto, que vive alrededor de ella, pues se seguiría dando vida y teniendo servicios, que es de lo que se trata, de dar servicio no solo al transporte, sino a todo lo que está alrededor. Desde luego que sí. Pues José Antonio Moliner, presidente de Tradime, muchísimas gracias por haber comenzado el programa con nosotros, por habernos arrojado esta radiografía también de lo que ustedes viven, ¿no?, en la carretera día a día, que al final también pasan muchas horas en la carretera. Así es, muchas gracias a vosotros por darnos este momento de explicar lo que es que la vida en la carretera es muy dura y la gente que estamos en la carretera necesitamos seguridad, lo primero, y después pues unos servicios adecuados a lo que demandamos. Vuelvo a recordar lo mismo, hace 50 años vemos el tráfico que había y vemos lo que hay ahora, entonces eso tenemos que actualizar. No tiene nada que ver, desde luego que sí. Pues muchísimas gracias. A vosotros un saludo.